Saludos. Vamos a hacer un ejercicio que se los había planteado los estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Nazareno de Riobamba, Ecuador. El ejercicio dice: el nivel de un tanque ubicado en la azotea está a 5 metros del piso. El depósito suministra agua por medio de un tubo A de 1 centímetro de radio. Luego el tubo empalma con otro tubo de 0.5 centímetros de radio que se encuentra a 0.8 metros del piso, como se observa en la figura. La pregunta es, el literal A, ¿cuál es la presión en el punto 2 cuando la tubería está cerrada? Estamos hablando de este punto que ustedes pueden observar aquí, cuando esta tubería está cerrada. El literal B, ¿cuál será la presión en el punto 2 cuando la tubería está abierta? Cuando la tubería en el punto B está abierto, ¿sí? En la tubería B está abierta, ¿cuál sería la presión? La pregunta es la misma, la diferencia es cuando está cerrada, cuando eso implica que el fluido está en reposo, y cuando está abierta, que el fluido está en movimiento. Vamos a realizar este ejercicio, no sin antes enviar un saludo para los estudiantes que les había mencionado, segundo de bachillerato del Colegio Nazareno. Empezamos con el ejercicio, el planteamiento ya está dado. Empezamos con datos, incógnitas, marco teórico, gráfico y desarrollo o resolución del problema. Como ustedes pueden observar, nos encontramos con los datos, altura 4.2. Ustedes se preguntarán por qué tomo esta altura de 4.2 cuando el ejercicio me dice que la altura es 5. Miren, señores estudiantes, si nosotros hacemos una resta de la altura 5 menos la altura de 0.8, nosotros estaríamos trabajando con un nivel que es el mismo de 2 y 3. Esto haría que ya la altura llegue a estar al nivel de 2 y 3, eliminándose esta altura y trabajando solo con una altura. Eso resta incógnitas en mi ejercicio. Lo entenderemos de una mejor manera cuando desarrollemos el problema. Tenemos un radio 1 que es 1 centímetro, me refiero al radio 1 porque es de esta tubería, que en realidad es la tubería A como está en el gráfico, la tubería A. Y también tengo acá la tubería B, que es la que sufre un acortamiento en cuanto a su radio, ¿no? La tubería A y la tubería B. Muy bien, tenemos la tubería A, la tubería B. Tenemos el radio 1, que es 1 centímetro o 0,01 metros. El radio 3, 0.5 centímetros o 5 por 10 a la menos 3 metros. La densidad en kilogramos sobre metro cúbico es 1000. La gravedad 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. La presión atmosférica 101.325 pascales. Como incógnitas tenemos la presión 2 cuando está cerrada la válvula o la llave y la presión 2 cuando está abierta. El marco teórico tenemos la ecuación de la continuidad, teniendo área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. La ecuación de Bernoulli sería 1 medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado más densidad gravedad altura 1 más presión 1 es igual a 1 medio densidad velocidad 2 al cuadrado más densidad gravedad altura 2 más presión 2. El área es, la fórmula del área es pi por radio al cuadrado. Ahora que ya está graficado, está puesto los datos, incógnitas, marco teórico y finalmente el gráfico, vamos a hacer la resolución del ejercicio. Para eso cabe indicar que nosotros tenemos 3 puntos, como ustedes pueden observar en el gráfico, 3 puntos, los cuales los analizaremos en pares. Vamos a empezar con el punto 1, 2, después del punto 1, 3, después del punto 2, 3. Empecemos con el literal A, hallar la presión 2 cuando la válvula está cerrada, es decir, que el flujo o el movimiento del fluido se encuentra en reposo. Muy bien,
Vamos a empezar a desarrollar el ejercicio. Nos encontramos en el literal A, hallando la presión 2 cuando la llave está cerrada. Analizaremos el punto 1 y el punto 2. Punto 1 y el punto 2. Con la ecuación de Bernoulli tenemos un medio de la densidad velocidad 1 al cuadrado más densidad gravedad altura 1 más presión 1 es igual a un medio densidad velocidad 2 al cuadrado más densidad gravedad altura 2 más la presión 2, que es la incógnita que quiero hallar. Sabemos que cuando la válvula está cerrada, la velocidad 1 y la velocidad 2 serán 0 porque el flujo del fluido está en reposo, es 0, ¿no? Entonces nosotros empezamos eliminando esto, siendo que la velocidad 1 sea 0, como ustedes pueden entender, porque el fluido está en reposo, y la velocidad 2 también es 0. Tenemos la altura 1, como les decía, tomando en cuenta el nivel de los puntos 2 y 3, sería que la altura sería 5 menos 0.8, dándome un valor de 4.2 metros. Un valor de 4.2 metros. A continuación, sabemos que la presión 1, como ustedes pueden observar, porque no hay una tapa aquí, la presión 1 es igual a la presión atmosférica, que la tenemos acá, la densidad gravedad altura 2, sabiendo que tomé como referencia esta línea, la altura 2 se hace 0. Para eso me servía, es muy importante eso porque me ayuda a eliminar todas estas incógnitas y yo tendría presión 2. Una vez que ya he eliminado, voy a poner a continuación cómo queda el ejercicio. Miren, señores estudiantes, nos quedaría densidad gravedad altura 1 más presión 1 es igual a presión 2. La presión 2 invirtiendo sería igual a la densidad de la gravedad altura 1 más presión 1. Lo único que hice es invertir los dos lados, como ustedes saben, ningún signo cambia al invertirle los dos lados o al girarle, ¿no? Reemplazando valores, tengo que la densidad es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado, la altura 1, 4.2 metros, y la presión 1, que es igual a la presión atmosférica, 101.325 pascales, obteniendo el valor de la presión 2 cuando la válvula está cerrada de 142.485 pascales. Hemos resuelto ya el literal A. Vamos a continuación a resolver el literal B. Para resolver el literal B, los puntos con los cuales voy a trabajar van a ser el punto 1 y el punto 3. Como les había mencionado, debemos trabajar con todos estos puntos, combinándolos. He empezado con el punto 1 y 2, que me sirvió para el literal A. Voy a trabajar ahora con el punto 1 y 3, que me va a servir para el literal B. En el punto 1 y el punto 3, aplicando la ecuación de Bernoulli, ustedes saben cada uno a qué es igual la ecuación de Bernoulli. Muy bien, vamos a analizarlo. En el punto 1, cuando la válvula ya está abierta, podemos ver que va a haber un flujo de el fluido por la válvula y también si hay un flujo de fluido por el acortamiento, y porque la válvula está abierta va a salir con una velocidad 3. En este caso sí vamos a tener una velocidad 3. Ustedes saben que existe una velocidad 1, pero al ser el tamaño o el área por donde cruza el líquido, el fluido, menor al diámetro del tanque, se considera como que fuera una velocidad que tiende a 0. Ustedes pueden entender fácilmente que no va a ser 0, va a estarse descendiendo, disminuyendo el nivel del líquido, pero nosotros con fines de cálculo tomamos como que la velocidad en el punto 1 fuera 0. Dicho esto, lo primero de aquí se hace 0. Ahora tenemos altura 1, si lo tenemos la presión 1, que es la presión atmosférica, igual que
el caso anterior, igual a 1/2 densidad velocidad 3. Si tenemos velocidad 3, como ustedes saben, al tomar el punto 2 y 3 como nuestra línea de referencia, se elimina la altura 3. Es una gran ayuda eso. Miren, altura 3. Aunque contemos con todos los valores de estas incógnitas, es una ayuda en cuanto al tiempo, ¿sí? Y finalmente la presión 3. Cabe indicar que tanto la presión 1 como la presión 3, al estar al aire libre, en el momento la presión 3 en la que sale, se encuentra al aire libre, nosotros podemos decir que ambas son igual a la presión atmosférica, por lo tanto, también llegarían a eliminarse. Ambos valores de la presión se eliminan, obteniendo fácilmente yo una ecuación muy reducida que va a quedar de la siguiente manera. Si observamos la ecuación resultante de esto, una vez que hemos analizado, es que densidad gravedad altura 1 es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 3 al cuadrado. Densidad con densidad se eliminan, giro o invierto, esto vendría acá, esto se cruza para acá, el 2 está dividiendo, pasaría a multiplicar, quedándome que la velocidad 3 al cuadrado es 2 gravedades por altura 1. Esto pueden hacerlo fácilmente resolviendo, despejando la velocidad 3, ¿no? La velocidad 3 finalmente sería raíz cuadrada de 2 gravedades por altura 1, que es una forma un tanto reducida de la ecuación de Torricelli, de donde reemplazando valores sería 2 por 9.8 y por 4.2, que es nuestra altura 1, y multiplicando esto y sacando la raíz, ustedes pueden comprobar que la velocidad 3 me sale 9.07 metros sobre segundo. Si es que yo me acerco acá y ocupo la ecuación de la continuidad, no en el punto 1 y 2, sino en el punto 2 y 3, yo voy a tener o voy a poder hallar la velocidad 2. Listo, vamos a hacer ese ejercicio hallando la ecuación de la continuidad en el punto 2 y 3. Lo vamos a hacer en esta parte, así es que realicémoslo. Muy bien, aquí tenemos el análisis del punto 2 a 3, que se encuentra aquí, punto 2 y punto 3, donde hay una reducción del área de la tubería, que es la mitad, ¿no? Como ustedes pueden observar en los datos, el radio 2 es 1 centímetro y el radio 3 sería 0.5. Entonces, al aplicar la ecuación de la continuidad, tengo que área 2 por velocidad 2 es igual a área 3 por velocidad 3, de donde la velocidad 2 sería igual a área 3 por velocidad 3 sobre el área 2. Como habíamos puesto en el marco teórico, el área es igual a pi por radio al cuadrado. Reemplazando valores, tenemos que pi por radio 3 al cuadrado por la velocidad 3 sobre pi por radio 2 al cuadrado, ¿no? Ustedes pueden observar que pi se simplifica reemplazando los valores. Una vez más, yo he trabajado con los valores ya transformados a metros, 0.01 como radio 2 y 5 por 10 a la menos 3 metros como radio 3. Reemplazando esos valores, ustedes pueden comprobarlo. Resolviendo todos los pasos, hallamos una velocidad 2 de 2.26 metros sobre segundo. Entonces, poco a poco nos vamos acercando a la resolución final del ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, hemos empezado el literal B analizando el punto 1, 3. Ahora 2 y 3, quedándonos como un faltante el punto 1 y 2. Vamos a analizarlo para poder hallar finalmente la presión 2. ¿Listo? Hagámoslo. Como podemos observar, miren, en el punto 1 y 2 que nos faltaba analizar. Como les decía, hemos analizado el punto 1, 3, el punto 2, 3 y finalmente analizamos el punto 1 y 2.
tenemos que 1/2 de la densidad velocidad 1 al cuadrado más densidad gravedad altura 1 más presión 1 es igual a 1/2 densidad velocidad 2 al cuadrado más densidad gravedad altura 2 más presión 2. Cabe indicar lo importante que es poder aprenderse la ecuación de Bernoulli de memoria para poder así resolver los ejercicios, ¿no? Miren, señores estudiantes, vamos a analizar. Sabíamos que a pesar de que sí existe una velocidad en el punto 1, esta velocidad tiende a 0, por lo que yo puedo hacer esto. ¿Sí? Si existe una altura 1, eso lo conservamos, existe una presión 1 que nosotros sabemos que es igual a la presión atmosférica, existe una velocidad 2 que ya tenemos el conocimiento de cuánto vale, existe una densidad de gravedad, pero no una altura porque hemos hecho que el nivel sea el punto 2 y existe una presión 2 que es lo que yo quiero hallar. Una vez que he simplificado, voy a notar con qué me he quedado de esta ecuación de Bernoulli. Podemos observar cómo nos queda y de una vez cambiando de lado, presión 2 es igual a densidad, gravedad, altura 1 más presión 1, esto está sumando, pasaría al otro lado a restar, 1/2 de la densidad, velocidad 2 al cuadrado. Reemplazando valores, como ustedes pueden observar, que ya simplemente es cuestión de reemplazar valores, la presión 1 es igual a la presión atmosférica, y reemplazando los valores, miren, la velocidad 2 es 2.26, el valor que he hallado elevado al cuadrado, obtengo, una vez que resuelvo en la calculadora, cada uno de estos valores, llegando a tener, perdón que aquí es presión 2, no es presión A, presión 2 como 139.931.2 pascales. Como conclusiones, yo puedo observar fácilmente que la presión 2, cuando está cerrado, es mayor a la presión 2 cuando la válvula está abierta. ¿Sí? Contrario a la lógica, a lo que cada uno de nosotros podría pensar, que la presión cuando está abierta aumenta, ¿no? En los resultados me sugieren o me dicen que la presión 2 cuando la válvula está cerrada es mayor que cuando la válvula está abierta. Eso sería todo en el ejercicio. Por favor, repasen el ejercicio y cualquier duda la resolvemos en clases. Gracias.